Buen día, jóvenes. Iniciamos el momento de la geografía, siempre dirigida por su facilitador y profesor Carlos Sánchez de Perú. Esta breve exposición es para el Colegio Mayor Sistema San Marcos. Estamos en el tercer bimestre y es para el sexto grado de primaria. Estamos en el tema número 6, que corresponde a la hidrografía parte 1. Y la parte 1 va a tratar sobre la vertiente hidrográfica del Pacífico. En primer lugar, si hablamos de la cuenca hidrográfica del Pacífico, jóvenes, tenemos que tener como un criterio sus características. Eh, esta vertiente del Pacífico, que nace mayormente los ríos en la cordillera de los Andes, en la parte occidental, y como la costa es corta, vienen siempre en precipitación, o sea, es decir, hay un declive que permite que los ríos vengan con una velocidad y no sean muy estancados. Por eso tiene las siguientes características. En primer lugar, decimos que tiene un origen en los Andes y en muchos de ellos un origen glaciar pluvial. Quiere decir, entre los deshielos de las alturas, y algunas veces se junta con los ríos, ¿no? Forman riachuelos, se forma el río y comienzan una dirección hacia el Océano Pacífico. Podemos también decir que son de corta longitud, corto recorrido, no son muy extensos como el Ucayali o el Amazonas, ¿no? O el Marañón, son de corto recorrido. Son ríos que no son muy profundos. eh, la mayoría son ríos torrentosos, todos casi son torrentosos, a excepción del río Tumbes. Es el único río que es navegable, en este caso el sector de Zarumilla, pero lo demás se dice que son ríos no navegables porque son torrentosos. Y son torrentosos por la pendiente, porque, repito, descienden en forma estrepitosa. Ahora, son ríos angostos, no son de amplitud. Son de régimen irregular. ¿Qué significa régimen irregular? Significa que durante el año hay meses que tienen una cierta cantidad de volumen de agua y hay otros meses que disminuyen. Inclusive algunos se llegan a secar durante algunos meses del año. Entonces no hay líquido o agua permanente. Por lo tanto, es de régimen irregular. A diferencia que los ríos de la selva sí son de régimen regular porque permanecen con agua casi todo el año, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería una de las características fundamentales. Eh, También podemos decir que como estos ríos no son navegables, ya le dije, no son navegables, a excepción del río Tumbes, también le podemos decir que estos ríos sirven como límites. Por ejemplo, si vamos de Lima, pasamos el río Santa, estamos pasando de Ancash al departamento de La Libertad. El río Santa está de límite entre Ancash con La Libertad. O el río Zarumilla, o sea, el río Tumbes, que sirve de límite Perú con Ecuador, por ejemplo. Entonces, quiere decir que también sirve de límites. Y algo importante en los ríos de la costa por su situación es que son utilizadas sus aguas para las irrigaciones de grandes valles. Como son zonas desérticas, se aprovecha los ríos para sacar, pues en este caso, eh, por ejemplo, a ver, ¿cómo sacamos provecho? Haciendo eh, una serie de proyectos, como tenemos el caso de los acueductos, caso de los reservorios de agua, en donde se almacena cantidades de agua para poderlas distribuir en las tierras, así como Chavimochic, ¿no? Que se han distribuido, una serie de canales de irrigación para aprovechar a lo máximo. También los ríos de la costa nos sirven en el sector de los sectores urbanos para el agua potable, así como el río Rima, ¿no? El río Rima nos abastece de agua potable. Son aguas que son llevadas a la tarjea, por ejemplo, el caso del río Rima, y se hace un tratamiento y esas aguas ya se canalizan y van al sector urbano, ¿no es cierto?, para el agua potable. También sus ríos son utilizados por su caída de agua en la formación de centrales hidroeléctricas, en este caso. Los ríos, caso de la costa, algunos ríos, por ejemplo,
por su forma de declive y velocidad, erosiona parte de la cordillera. Por ejemplo, tenemos el caso del río Santa, que nace en Conococha, en la laguna de Conococha, atraviesa todo el callejón de Guaylas, en este caso entre la Cordillera Negra y Blanca, y luego eh, va a dirigirse hacia el oeste, y entonces va a voltear y va a erosionar a la Cordillera Negra en lo que es el Cañón del Pato. O el caso del río Colca, por ejemplo, que erosiona la cordillera formando el Cañón del Colca. Bueno, y así hay ríos que forman, en este caso, cañones estrechos y profundos. Son las principales características. Eh, Aparte, como les repito, aprovecharse en poner valles que sean fértiles para las riquezas ictiológicas en la agricultura intensiva. Eh, También decimos que son fuentes energéticas dadas por las centrales hidroeléctricas que nos permite, y también podemos decir son fuentes de recursos hidrobiológicos. Por ejemplo, cuando vamos a Arequipa, los camarones, ¿no? Cuando vamos al norte, que tenemos, por ejemplo, el langostino. Entonces quiere decir que son peces los que nos apoyan en la alimentación. Las lisas, el pejerrey y el bagre, ¿no? Son algunas especies. Ahora, eso como característica fundamental. Ahora, jóvenes, entre los ríos, recuerden que se tiene en todo el litoral peruano, tenemos 53 ríos principales. Hay 53 ríos en la costa peruana. Aquí, para ustedes, vamos a estudiar los principales. Tenemos aquí el mapa, por ejemplo, y vemos los principales ríos que ustedes pueden notar aquí en el mapa. Eh, Tienen, por ejemplo, el río Sarumilla, que es importante porque sirve de límite natural entre Perú con Ecuador, por ejemplo. El río Tumbes forma un delta muy importante en su desembocadura, o sea, cuando se abre, desemboca en varios ramales, y se caracteriza porque predomina el mangle, el manglar, los manglares, y decíamos que era el único río navegable en la costa. Viendo aquí el mapa, podemos hablar del río Chira, por ejemplo. Eh, el río Chira, recuerden que nace en el territorio ecuatoriano. Ahí se denomina río Catamayo. Luego confluye con el río Matará, ¿no? Va a servir límite natural entre Perú con Ecuador y luego toma el nombre de río Chira. Porque atraviesa en este caso todo el departamento de Piura, ¿no? La provincia de Sullana, y hay que recordar que las aguas del río Chira y de sus afluentes, el río Quirós, el río Chipillico, por ejemplo, son aprovechadas en la construcción de represas y reservorios. Se tiene, por ejemplo, la represa de Poechos o el reservorio de San Lorenzo, ¿no? Que son del río Chira. Luego tienen el río Piura. Es importante el río Piura, por ejemplo, que está en la región de Piura. Básicamente nace en la provincia de Huancabamba, ¿no? Ahora, ahí se activa, por ejemplo, la central hidroeléctrica de Curumuy, Curumuy, y va a desembocar pues el río Piura en la bahía de Sechura. Otro río que se menciona es el río La Leche, por ejemplo. La Leche que está en Lambayeque también, nace en Cajamarca, en la provincia de Cutervo, y se dirige así con dirección hacia el mar peruano. Este río La Leche es muy importante porque sus valles, sus alrededores se cultiva pues el arroz, el azúcar, ¿de acuerdo? Otro río es el río Lambayeque, con sus afluentes que son el Reque, el Taime, Chancay, que están en Lambayeque. Nace desde el departamento de Cajamarca y luego recorre el departamento de Lambayeque. Eh, Ahí también podemos recordar que sus aguas forman el reservorio de Tinajones, en este caso. También la central hidroeléctrica de Carhuaquero. Esa es una de las particularidades. Luego tienen ustedes el río Jequetepeque. Ahí van a ver, miren el mapa, el río Jequetepeque. El de Jequetepeque, que está en La Libertad, lo importante
es, por ejemplo, que es valles dirigidos para el arroz. Se cultiva mucho el arroz en esa zona. Tenemos las represas, por ejemplo, de Gallito Ciego. Se hace la central hidroeléctrica que también lleva ese nombre, Gallito Ciego. Eso en el río Jequetepeque. El río Chicama, otro río importante, irriga los valles, por ejemplo, de Caña de Azúcar, en Casa Grande, en Cartavio. Por eso es importante Chicama en La Libertad. Otro río, el río Moche, por ejemplo, que atraviesa toda la costa por el Valle de Santa Catalina, el Valle de Moche. Mucho se siembra a los costados, por sus laderas, sus valles, la caña de azúcar. Más al sur tenemos el río Virú, que también está en La Libertad. Y seguimos más al sur, tenemos el río Santa que ya está en Ancas. Como les decía, nace en la laguna de Conococha, atraviesa entre la cordillera Negra y Blanca, formando el callejón de Guaylas, en este caso, y forma la central hidroeléctrica de Guayanca, por si acaso, central hidroeléctrica de Guayanca. Y también pues hace las irrigaciones de Chavimochic y Chinecas, muy conocidos. Otro río importante, llegando ya a Lima, es el río Fortaleza, que está en la región Lima. Miren que nace en la Cordillera Negra, en la provincia de Recuay, en Ancas, y se viene con dirección hacia el Océano Pacífico. También es conveniente por el cultivo de caña de azúcar ahí. Luego tienen el río Guaura, ya acá en Lima, río Guaura, en la provincia de Ollón, por ejemplo, es muy importante por los cultivos frutales, caña de azúcar, ¿no? Parte de algodón también. Luego tienen el río Chancay y el río Guaral, ya aquí en el norte de Lima. eh, Ahí también son valles frutícolas, en este caso, y están las irrigaciones de La Esperanza, por ejemplo, en el río Chancay Guaral. El río Chillón, es el río de acá de la región Lima. eh, Está en todos los valles de Caraballo, por ejemplo, y se ha sembrado mucho el maíz, algodón, mayormente cultivos de pan llevar se cultivan en el río Chillón, en los valles. Luego tenemos acá en el centro de Lima el río Rímac, que viene desde Ticlio y forma el cañón del Infiernillo, en sus altos, el cañón del Infiernillo, y las centrales hidroeléctricas de Guampaní, de Pablo Bonner, Moyopampa, por ejemplo, son sus centrales hidroeléctricas. Luego, más al sur, ya tenemos el río Lurín, ¿no? Que también son valles de mucha fruta y algodón. Luego tienen el río Cañete, también en la región de Lima, al sur. Y también los valles pues, producen la papa, algodón y frutas. Luego, más al sur, ya tienen el río Chincha, que está en Ica. Mucha vid y algodón también, esos ríos. El río Ica, en este caso que nace del departamento de Huancavelica y viene a Ica para desembocar en el Océano Pacífico. Luego tienen el río, por ejemplo, el río Grande, también en su afluente, el Ingenio, el Nazca, el río Grande, nace en el departamento de Ayacucho, en la provincia de Lucanas, recorre toda la provincia de Palpa, en este caso que pertenece también a Ica, y es un río algodonero, le dicen, a sus valles de algodón y fruta. El río Coña, llamado río Cotahuasi, está en Arequipa y forma el impresionante cañón de Cotahuasi. Ese es el río Cotahuasi. Luego tienen el río Camaná, pero recuerden que es el mismo río, Camaná, Majes, Colca. En sus orígenes se llama Colca. Cuando atraviesa por la ciudad de Arequipa se le dice río Majes, y cuando desemboca en el mar en la provincia de Camaná se le llama río Camaná, pero es el mismo río. ¿De acuerdo? Colca, Majes, Camaná. Toma los diversos nombres por las localidades que atraviesa. Bien, lo importante de este río, repito, es el cañón del Colca. Luego tienen el río Quilca. El Quilca, también sus afluentes con Chile, Vítor, Siguas.
Ahí, por ejemplo, de esos ríos se aprovecha para la represa del Fraile, la irrigación de Pampa de Sihuas o los reservorios de Agua Blanca, el Pañé, el Fraile. También se utiliza la central hidroeléctrica Charcani. Hay Charcani 1, Charcani 2, Charcani 3, Charcani 4 y Charcani 5 en este caso. Luego más al sur tenemos el río Tambo. El río Tambo también en Arequipa y forma valles pues, dedicados al cultivo de pan llevar. Mayormente son ríos para pan llevar. Luego tienen el río Osmore, ya pasando a Arequipa, en la región de Moquegua. También valles dedicados para las frutas. El río Locumba, que ya está en Tacna. El río Locumba lo importante es que se forman las irrigaciones de Pampas, Cabeza de Vaca, que le llaman así, Pampas, Cabeza de Vaca y Los Cuchillos. También forma la central hidroeléctrica Aricota, ese es el río Locumba. Ya más al final, ya casi llegando a la frontera con Chile, tenemos el río Caplina, que atraviesa toda la ciudad de Tacna en este caso. Bueno, esos serían los principales ríos, ¿no? De acuerdo a la gráfica, son unos principales ríos, pero les repito, hay en total un 53 ríos en la costa del Perú. Sí, 53 ríos en la costa. Les he mencionado los principales, ¿no? Los principales ríos y sus características. Ahora, hay puntos muy saltantes aquí en la orilla del Pacífico, así por ejemplo, lo que le decía, el Cañón del Pato, ¿no? Miren ustedes, es el Cañón del Pato, en la gráfica ven, que lo forma el río Santa. Como ha erosionado la cordillera, miren, por ahí sigue, es un río estrecho, rocoso, es lo que es un cañón, ¿no? Un cañón es algo estrecho, rocoso y profundo. Luego también el Cañón del Colca, lo que le decía, el río Colca, que después se va a llamar río Maquis, río Camaná. En esa zona del Colca han hecho tipo balcones, miradores que le dicen ellos para que los turistas vayan así como está en esta foto tomada ahí, ¿no? De uno de los balcones, de una de las plataformas que se han construido para que se vea a lo largo en el fondo. Miren ustedes el cañón. Es uno de los cañones más profundos en este caso. Tienen otro punto muy importante, por ejemplo, al río Tumbes. Es algo sorprendente. Ustedes cuando van a la playa siempre ven ustedes arena, ¿no? O a muchas rocas, piedras en Tumbes. Ustedes ven ahí esa playa, se puede llamar así, ¿no? Que es una playa, ahí está el manglar, los manglares que están ya dan al mar. Entonces el mar choca ahí con las raíces de estos manglares. Zona turística y muy importante. Bueno, eso, jóvenes, lo más destacado de la olla del Pacífico. Bien, gracias por su atención y ya les estoy enviando un archivo en la que les minuciosamente estoy explicando los principales ríos. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, gracias por su atención. Hasta la próxima.